Estos temas, saludo a Maylén Cano de la Fuente, jefa de análisis económicos de la Coparmex Nacional. Maylén, muy buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adán, un gusto en saludarte. Igualmente, pues hablar precisamente de indicadores como este asunto de la pobreza laboral, ¿qué tanto nos está pegando según los análisis que seguramente tiene Coparmex? Así es, Adán, pues es muy importante tener en cuenta que este tema de la pobreza laboral no solamente existe por un tema de pérdida de empleo, sino también por un tema de una reducción en los salarios de las personas. Entonces, esos dos efectos están ahí teniendo juego. Además que, como mencionaba la nota, hemos tenido un repunte de la inflación muy importante, lo cual encarece todos los bienes y servicios que están justo en la canasta básica, y pues hace imposible para las personas con esta reducción de sus ingresos acceder a ella, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo al momento en esta materia de pobreza laboral. Es importante decir que la inflación es un tema muy relevante en este contexto de recuperación económica. La verdad es que estamos viendo buenas cifras en materia de comercio exterior. Vamos a empezar a ver crecimientos estrepitosos, la verdad, de 20%. ¿Por qué? Porque estamos comparando con una base muy baja del año anterior. Pero esta actividad económica lo que hace es sobrecalentar justo la economía y que los precios empiecen a subir. Entonces, este es un fenómeno que estamos viendo no solo en México, sino en todo el mundo. Y por ello es que pues rápidamente el Banco de México reaccionó con una subida en la tasa de interés. Maylén, y en cuanto precisamente inflación, ¿qué tanto está influyendo el aumento en los precios de combustibles, gas, gasolinas, diésel, que no se ha podido estabilizar? Se hablaba de que no subirían, pero bueno, se le han hecho ajustes al alza. Así es, Adán. La verdad es que esto se debe sobre todo a un efecto, como decía, rebote aritmético, de que el año pasado justamente teníamos precios, pues inclusive llegamos a tener precios negativos del petróleo. Entonces, estamos viendo este ajuste que ahorita está ocurriendo ante los precios que teníamos el año pasado. Yo creo que lo que es verdaderamente preocupante, al parecer todo nos dice que esto se va a poder estabilizar, el tema de los precios de los energéticos. Estos son muy volátiles, siempre lo han sido. Pero el problema es que vemos estos incrementos en los precios de insumos básicos. Por ejemplo, tenemos el caso de alimentos, que es lo que estaba mencionando la nota, y esto es lo que es verdaderamente preocupante porque afecta directo al bolsillo y sobre todo de las familias de más escasos recursos. Por otro lado, tenemos aumentos en precios de insumos básicos para industrias que son fundamentales para nuestro país, como es el acero. El acero está teniendo incrementos históricos, lo cual está poniendo presiones fuertes al sector automotriz. Oye, y se habla mucho, se presume mucho de los ingresos por remesas desde los Estados Unidos. Eso no es producción, eso no se hace aquí, pero se le apuesta mucho a remesas, se le apuesta mucho a turismo, que es una industria que está altamente golpeada. ¿Qué sucede con estos dos temas? Sí, así es. Pues la verdad es que, como dices, las remesas no dependen de nosotros. De alguna forma nos ha venido bien los paquetes de estímulos económicos que sí han habido en Estados Unidos y que en el caso de México no hemos tenido. Entonces, estos estímulos, estos montos que se le entregan a las familias en Estados Unidos, pues de alguna forma nos ha beneficiado a nosotros a través de las remesas. Pero esto no es sostenible, estos paquetes, estos estímulos van a terminar. Entonces, no podemos depender de ello para la recuperación económica. Nosotros tenemos que depender justo de un comercio exterior fuerte, que como te decía, la verdad vemos buenas cifras en los últimos meses. Sin embargo, hay ciertas presiones que estamos teniendo en justo la industria automotriz, por el tema que te decía del acero, pero también, por ejemplo, la falta de semiconductores. Entonces, no podemos tampoco solo depender de una industria, tenemos que impulsar también al mercado interno, al consumo local, y justo ahí viene el tema de turismo que mencionas. Aquí me parece muy importante decir que si bien vemos mejoras, sobre todo en estados que habían sido muy golpeados, como Quintana Roo, Baja California Sur,
también ahí estamos viendo casos de repuntes muy importantes. Por eso va a ser relevante acelerar la vacunación, porque si no, estas mejoras que se tuvieron van a ser momentáneas y puede ser que se lleguen otra vez a restricciones en la movilidad en estados dependientes totalmente del turismo, ¿no? Y que justo dependen de la movilidad de las personas. Maylene Cano de la Fuente, jefa de análisis económicos de la Coparmex Nacional. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias TVC. Con mucho gusto, Dani. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, buena tarde.